con ustedes el mensaje de la resurrección. Fíjense que el mensaje de la resurrección llenó de alegría, de gozo, de asombro, pero también hubo escepticismo e incredulidad aún en los discípulos de Jesús. Bueno, los 4 evangelios narran la resurrección de Jesús, ¿verdad? Yo creo que los 4 se complementan como un bello diamante, así pulido de muchas caras, para darnos una verdad central, predominante. Jesús resucitó. Y todavía el apóstol Pablo también da otras eh, reflexiones profundas sobre lo que es la resurrección. Yo quiero esta mañana hablarles, hermanos, de los desafíos de la resurrección. ¿Cuáles son los desafíos que el Señor nos plantea? ¿Cómo se plantea el hecho de que Jesús resucitó? Y yo creo que bien hemos leído en la palabra de Dios, que les invito a que abran su Biblia ya en Lucas 24. Ya es un pasaje que leyeron. Y yo no me voy a basar solamente en este, sino que también voy a hacer referencia a los evangelios, porque yo creo que tiene mucha riqueza para mostrarnos este gran acontecimiento que es fundamental para nosotros los creyentes. Fíjense que vamos a ponernos en los zapatos de estas mujeres que fueron tan temprano al sepulcro, ¿verdad? ¿Quiénes fueron estas mujeres? Fíjense que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres. Claro que ya en el versículo 10 nos dice quiénes eran estas mujeres. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las demás. Hubo más, hubo más mujeres, pero me llama la atención la primera, ¿verdad? María Magdalena. Porque esa María Magdalena siempre es una fiel discípula de Jesús desde aquel encuentro en el que Jesús le quitó los 7 demonios que tenía. Entonces, fíjense que se pregunta uno, ¿qué le mueven a estas mujeres para ir tan temprano cuando está saliendo el sol? Bueno, esta María Magdalena supo lo que era la oscuridad de la vida. María Magdalena supo lo que fue tener un tormento de 7 demonios dentro. Imagínense una vida con maledicencia, con blasfemia, con tormento físico, pero recibió la luz de Jesús, recibió la sanidad, recibió el gozo, recibió la esperanza. Entonces, ¿qué le mueve a esta mujer y a otras? La gratitud y el amor. Es lo que mueve ir tan temprano a ver a Jesús. Pero fíjense que es interesante porque ellas quieren ungir un cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús, ellas lo quieren ungir. Ellas piensan, nos vamos a encontrar con un cuerpo frío, con un cuerpo que está en la tumba. Ellas no están esperando recibir nada, porque saben que se van a encontrar con uno que está muerto. Tampoco están preparando una lista de peticiones, porque ¿qué le puedes pedir a un muerto? Nada. A fin de que es el amor y la gratitud lo que le lleva a estas mujeres. Pero fíjate que me llama la atención que solo Marcos, allá en 16:3, dice que cuando iban en el camino, van diciendo entre sí, ¿quién moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién la va a mover? Y cuando llegaron, ¿qué creen? Pues ya leímos, ¿verdad? Que hallaron la removida la piedra del sepulcro, la hallaron removida. Dicen que esa piedra, ¿saben cuánto podría pesar? Más de 1 tonelada, de 1 a 2 toneladas podría pesar esa piedra. ¿Quién la puede mover? Nadie. Así de que tenemos
un desafío grande. Y yo creo que ese es el punto, al primer punto que quiero llevarles. La resurrección nos va a desafiar a creer que Dios actúa ante las circunstancias difíciles de la vida. Dios actúa en las circunstancias difíciles de la vida. Estas mujeres van pensando, ¿quién va a mover la piedra? Hay un obstáculo, hay un problema, algo que tienen que enfrentar, pero ¿quién escucha eso? Dios, ¿verdad? Dios que está en todas partes, escuchó y vio la preocupación de estas mujeres y movió la piedra, ¿verdad? Dicen los evangelios que un ángel movió la piedra. Y yo creo que la resurrección sucedió primero, porque ¿a poco Jesús necesitaba que un ángel le moviera la piedra? Pues no, ¿verdad? No, Jesús no necesita que le muevan la piedra. Él no se levantó y dijo: "Hay alguien allá afuera, muévame la piedra para que pueda salir", ¿verdad que no? No, no, no. Para Jesús no hay límites, y lo vemos después cuando Él se aparece traspasando paredes. Para Jesús no hay límites. Él se apareció a los 11 después y les dijo que habían sido incrédulos. Pero ¿sabes qué? La piedra del sepulcro fue removida por ellas, por las mujeres, y también fue removida por nosotros. ¿Para qué? Para que veamos, porque es lo interesante que vemos cuando hay ese terremoto y que llegan y que ven que el cuerpo no está. Es interesante cómo Mateo y Marcos mencionan la invitación de los ángeles. Lo que dice Mateo 28:6, no está aquí, ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y en Marcos 16:6 dice que cuando entraron al sepulcro, vieron al joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él le dijo: "No, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron". Fíjense que son los ángeles los que invitan a las mujeres. El no estar la piedra, Dios removió la piedra. ¿Para qué? Para que las mujeres pudieran entrar a la tumba. Entrar a la tumba y comprobar con sus propios ojos que Jesús no está allí. Ningún evangelio dice que la piedra se movió para que Jesús saliera, ¿eh? Ningún evangelio dice eso, que la piedra se mueve para que Jesús salga. Él no necesita que le muevan ninguna piedra. Es poderoso. Jesús se levantó. Pero, ¿sabes? Dios sigue invitándonos a ver el sepulcro abierto. Dios sigue invitando, ven y ve, porque Dios sigue moviendo piedras de lo imposible, de lo difícil de la vida. Dios mueve las piedras. Ese mensaje de la resurrección fue un mensaje que ha resonado a lo largo del tiempo, y en los primeros cristianos, allá en Hechos, vemos cómo Pedro, por ejemplo, cuando se levantó a dar ese sermón, dijo: Dios levantó, ¿verdad? Dios lo levantó. Dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Después, en 4:10 dice: y habiendo cumplido todas las cosas de las que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y todavía, fíjense, Pablo en Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fíjese, todavía por siempre el mensaje de la iglesia va a ser este: Dios levantó a Jesús de los muertos.
Y Pablo ora porque la iglesia, ya en la carta de los Efesios 1:20 dice que él ora para que la iglesia conozca el poder de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos. Y la pregunta, hermano, es, ¿tú conoces a Dios? ¿A Dios que levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Alguna vez tú te has preguntado, quizás en tu vida hay piedras y dices, ¿quién me moverá la piedra? ¿Quién moverá la piedra? Yo me imagino que Jairo estaba con esa situación que le agobiaba tanto en su alma y seguramente pensó, ¿quién? Jesús. Aquella mujer que le tocó, también. Es como si tuviera una piedra encima. ¿Qué hago? Señor, Dios sigue moviendo las piedras para que creas que Él vive. Fíjate que me llama la atención que Pablo, en conexión con la resurrección, precisamente nos retrata a un hombre que vio una roca enorme en su vida, pero creyó. Abraham, a Abraham le prometieron un hijo y dice que, bueno, ya tenía 100 años cuando nació. Pero fíjense que me llama la atención y les voy a leer ese pasaje de Romanos 4, 24 y 25. Dice 18, perdón, del 18 hasta el 25. Pero fíjense lo que dice para que se puedan dar idea de la situación de la vida y de lo imposible que parecía ser que este Abraham pudiera tener un hijo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y luego la esterilidad de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada en justicia. Y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada. Fíjense bien, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que dice Pablo. Abraham, yo decía, ¿por qué Abraham conecta Pablo el evento de Abraham, de que Abraham ya con un cuerpo ya más muerto que vivo, de 100 años, pero Dios, así con ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también obró en la vida de él, porque creyó. Y yo creo que estas son las piedras que Dios mueve. Y dice aquí que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para que tú seas declarado justo. ¿Cuántas veces Dios ha movido piedras en tu vida? Y yo creo que ese es el desafío de estas mujeres, ¿verdad? A pesar de que iban con, pues, incertidumbre, tal vez dudas o en la oscuridad, ellas siguieron caminando. A ver, no dijeron, a ver, ¿por qué nosotras tenemos que venir aquí primero, eh? Que vengan los hombres. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están estos hombres? Ellas no pensaron en eso. Ellas dijeron, nosotros amamos al Señor, tenemos que ir, aún en la oscuridad, tenemos que caminar, vamos. Si sientes que tu vida va sin sentido y sin propósito, porque piensas que no hay quien mueva la piedra que te impida ver la majestad de Dios, tienes que saber que la resurrección nos anuncia esto, que Dios es poderoso, capaz de mover cualquier piedra y también abrir nuestros ojos.
para que le reconozcamos y a fin de que seguimos caminando en gratitud a Dios. Quizás algunos piensan, yo voy, pero que Jesús no me va a dar nada porque está muerto. Hay quienes piensan en un Jesús muerto, pero ¿sabes qué? Esa es la sorpresa de este día, ¿verdad? De que celebramos que Jesús no está muerto, Jesús vive. El sepulcro se encontró vacío. Eso es lo que vemos en esta narración. Y vamos a ver cuál es el segundo desafío que nos plantea la resurrección, además de saber que Dios mueve piedras, nos hace ver la majestad de Él, su poder, así como lo vio Jairo, así como lo vio la mujer, así como lo vio Abraham, así cuando lo vieron muchos, muchos han visto cómo Dios obra en sus vidas haciendo lo imposible. Dios mueve piedras. Pero también la resurrección nos desafía a recordar las promesas de Jesús. Fíjense que en esta narrativa de Lucas 24, precisamente en el 5, dice que las mujeres pues tuvieron miedo y el ángel les dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Acordaos cuántas enseñanzas Jesús no dio en su ministerio para que fueran moldeadas sus vidas. Cuántas enseñanzas. Recién en la cena, ¿verdad? Con los discípulos, él había dicho, todos se van a escandalizar. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, yo iré adelante en Galilea. A fin de que no te olvides de las promesas de Dios. Yo creo que estas mujeres, obviamente, los discípulos, por el dolor, la tristeza que les embargó fue tanta, pues que no se acordaban de nada de lo que les había dicho. Pero me pregunto si en vida tampoco se acordaban, ¿verdad? Mucho menos después de que se murió. Porque vean cuando Jesús les dice a ellos, pues a ver, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, no acordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas recogieron? Ellos dijeron 12, ya ven. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas recogieron? Ellos 7. Y él les dice, y bueno, y luego, ¿por qué no entienden? O sea, se les olvida. Y eso que lo vivieron, que lo vieron, se les olvida. Él varias veces dijo, acordaos de lo que yo les he dicho, acordaos de lo que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús dijo que todo se nos iba a olvidar. Y por eso iba a mandar el Espíritu Santo para que nos recordara todo. Y claro que estas mujeres se les olvidó. Fíjense el costo de olvidar, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos olvidado cosas nosotros y el precio que hemos tenido que pagar por lo que se nos olvida, o no? Hace 8 días a mí se me olvidó quitar las intermitentes del carro y luego no podía. O sea que tiempo y dinero allí tuve después, porque se nos olvida. David Livingstone, un famoso visionero, él llevaba un diario muy detallado de todo lo que vivió allá en el África, en el corazón de África, los viajes y todo, las observaciones geográficas, las tribus que no contactaban, pero también tenía una ruta clandestina de tráfico de esclavos y él la había registrado muy bien, pero en eso él sufre una enfermedad y tiene que abandonar el lugar rápido y parte de su equipaje. ¿Y qué creen? Dentro de las cosas que olvidó o que dejó, fue ese cuaderno. Y después, cuando querían ellos, los británicos, querían ellos, pues, desmantelar esa ruta de esclavos, resulta que, pues, el cuaderno no estaba, se había olvidado. Y él dijo,
¿Cómo puede un cuaderno significar tanto para el alma de un hombre? Lo que fue olvidado con prisas, ni con remordimiento lo pudo recuperar. Imagínense nada más. ¿Cuántas cosas olvidamos? Por eso el Consolador, el Espíritu Santo que prometió Jesús, dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Es fácil olvidar. Por eso la cena del Señor es un recordatorio permanente. Hacerlo todo esto en memoria de mí. ¿Por qué es tan importante recordar, hermanos? Porque renueva nuestra fe, porque renueva nuestro compromiso. No solamente es un acto de, ya me acordé. No, recordar es tener presente el compromiso, ¿verdad? Yo creo que un enamorado jamás se le olvida la cita con la novia. Y si se le olvida, está en duda el compromiso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que se le pudo olvidar? Fíjense que Dios nos insta a recordar. Allá en Éxodo 13:3 dice Moisés le dice al pueblo, tened memoria de este día, de cual habéis salido de Egipto. En Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste esclavo, siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdate de eso. El Salmo 77:11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Así de que, hermanos, la resurrección nos desafía a recordar las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Jesús varias veces dijo a sus discípulos que era necesario que él muriera, pero que también iba a resucitar. Él lo dijo, pero se les olvidó. Pero imagínate, cuando el ángel les dice, acordaos de lo que él les dijo cuando estaba en Galilea. Dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron. Pero ¿se pueden imaginar ustedes cómo se les iluminó el rostro? ¿Se pueden imaginar que a lo mejor dicen, ay, sí es cierto, pero cómo se nos pudo haber olvidado, Chihuahua? ¿Cómo se nos olvidó que Jesús resucitó? Iba a resucitar. Ahora, yo me pregunto, si ellas se hubieran acordado, hubieran ido a la tumba. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no con ungüentos ni nada de eso, porque no esperarían ungir a nadie. Dirían, a ver, vamos a la tumba porque sabemos que va a estar abierta o va a estar vacía, pero no. Ellas van pensando encontrar a un muerto, a uno que está frío, a un cadáver, pero el ángel les dice, acuérdate, acuérdate. Qué tremendo olvido, qué tremendo olvido hay a veces en nuestra vida de las promesas de Dios. Jesús dijo, yo voy a resucitar, resucitó. Pero ¿saben qué? Jesús dijo otra promesa en relación a todos los eventos de su vida. Yo voy a volver a venir. ¿Y qué creen? Va a venir, vendrá, ¿verdad? Porque Él lo dijo, Él lo prometió y va a cumplir. La resurrección habla del cumplimiento de promesas de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener presente más que nunca cuando estamos viviendo tiempos muy turbulentos. Ya estamos viviendo tiempos muy complicados, hermanos, que de verdad a mí me enchina el pellejo, ¿verdad? Yo digo, que venga pronto, que el Señor venga pronto. Pero si Él resucitó, Él va a venir, Él va a venir. Y los cristianos no podemos vivir como si no pasara esto o como si esto no hubiera pasado. Fíjense que las buenas nuevas de estas mujeres cuando ven que Jesús vive, ¿qué hacen? Corren, ¿verdad? Imparten la noticia. Es la noticia de fe y de esperanza. Pero imagínense el corazón incrédulo.
porque a unos discípulos les parecía locura, aún a ellos les parecía, ay, no, no puede ser, están locas, estas, yo creo que andan alucinados, están viendo cosas, ¿no? La pregunta es, ¿tú crees que Jesús resucitó? ¿Has leído la palabra de Dios? No te olvides, no te olvides. La resurrección nos desafía, es un desafío permanente a creer en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas promesas, hermanos, muchas promesas hay en la Biblia. Y dice aquí el ángel, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Eso dijo. Pero fíjense, ¿quién es este Hijo de Hombre? Bueno, esa expresión hijo de hombre la encontramos en Daniel. En el profeta Daniel, cuando dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese hijo de hombre, fíjense, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando el ángel les dice, acuérdense que él dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Ella está queriendo llevar no solo a estas mujeres, sino ahora a nosotros los que leemos a pensar en el Hijo del Hombre de Daniel. El Hijo del Hombre no es la prueba de la humanidad de Jesús. El Hijo del Hombre es la prueba de la divinidad de Jesús. Ese ser que ve Daniel en la visión, pero lo ve, ¿cómo lo ve? Con un dominio eterno, con un reino que nunca será destruido. Esa es la promesa de creer en un Jesús vivo, un Jesús que tiene dominio eterno y que todas las naciones le van a adorar. Por eso el sacerdote, cuando le dice, cuando Jesús dice, tú eres el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, él dice, blasfemia, que muera. Con esa expresión fue que determinó que él tenía que morir. Así de que el desafío de la resurrección es creer que Dios mueve las piedras. Dios hace cosas portentosas más allá de lo que podemos imaginar. Pero la resurrección también nos desafía permanentemente a creer en las promesas de Dios. Dios cumple promesas. Jesús es el cumplimiento de promesas, de profecías. Recuérdalo siempre, porque si lo recordamos siempre, hermanos, podríamos nuestra vida tener otro giro, ¿verdad? Lejos de la desesperanza. Pero también hay otra cosa interesante que nos desafía la resurrección. El tercer punto, ¿eh? La resurrección nos desafía a seguir en nuestra vida cristiana. Precisamente en este pasaje de 24, de Lucas 24, él les dice algo importante. Dice que levantándose Pedro, ¿verdad? Pedro fue, vio el sepulcro y vio los lienzos. Y dice que se fue a su casa maravillado de todo lo que vio. Pero en los evangelios dicen que Jesús, que dicen ellos, acuérdense lo que él les dijo y que él va adelante a Galilea con ustedes. Yo no sé si ustedes han visto de repente películas donde el protagonista como que le dan por muerto, pero en eso mueve un dedo. ¿Ah?
Sí, a veces da miedo, pero aquí hay algo, suspenso. Sabes que esto no ha terminado, ¿o no? Va a haber una segunda parte. Pero fíjense que la resurrección, cuando dice allá en Mateo 28, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y Marcos es el único que dice, y díganle a los discípulos y a Pedro. Porque acuérdense la historia de Pedro, ¿ah? Pedro, que había negado al Señor. Quizás, a lo mejor él dijo, bueno, yo ya no soy digno de ir a Galilea para ver al Señor. Pero yo creo que cuando estas mujeres salen del sepulcro, de allí, del donde está la tumba, con ese mensaje, Jesús va a Galilea. Cuando llegaron con los otros, oigan, vámonos a Galilea, córranle, ¿no? Imagínense, vámonos a Galilea. Y desde Jerusalén a Galilea podrían ser 4 a 7 días caminando. 4 o 7 días. Había que cruzar valles, había que cruzar peligros. Acuérdense de aquel buen samaritano, ¿no? Como dice la Biblia, que había caído en manos de ladrones, porque esos caminos a veces no había vigilancia, estaban solitarios. Pero el Señor Jesús quiere que caminen y que vayan a Galilea. Nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Si ustedes leen ya con calma Juan, el Evangelio de Juan, van a ver todo lo que pasó, ¿verdad? Pero Mateo 28 dice, el ángel, dice, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí Jesús les salió al encuentro y dice, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Yo creo que Jesús está más emocionado. Ya los quiero ver en Galilea. En Galilea. Vámonos a Galilea. ¿Qué significa Galilea? Yo creo que Jesús quiere que nos levantemos de ahí donde estamos y que vayamos más adentro, a una experiencia más adelante. Él va adelante, pero fíjense, él les dice, allá en Mateo, dice, denle las nuevas a mis hermanos y vayan a Galilea. El Señor quiere que vayamos a Galilea con un sentido de hermandad, de identidad y de pertenencia. Le pertenecemos a Jesús. Jesús nos ama. Jesús te dice que eres su hermano. Pero ¿sabes qué? No te quedes sentado. Vámonos a Galilea. ¿Qué implica ir a Galilea? Bueno, fíjense que hay algo importante. Cuando recordamos un poquito de lo que Jesús hizo con Lázaro, que fue la última señal contundente, donde él da el mensaje, yo soy la resurrección y la vida. Eso fue el mensaje que le había dado a Marta y a María, ¿no? Cuando las fue a consolar. Él, Jesús, cambió la historia y el veredicto de lo que era la muerte, porque él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy. Cuando pensamos en ese yo soy, ¿a dónde nos conectamos? A Éxodo, allá cuando dice Moisés, y bueno, si me preguntan los hijos de Israel, ¿quién eres? ¿Quién te mandó a nosotros? ¿Y qué le dice el Señor? Tú diles, yo soy. Pero es interesante porque en la Biblia, yo soy, es un verbo ser, pero está en un tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir? Yo soy, sigo siendo y seré. Yo seré. Dios es la vida, fue la vida, es la vida y será la vida y será la resurrección. Así de que lo que vimos en esta presentación tan hermosa que vimos es el ejemplo de lo que nos espera en el creer
que Él es la resurrección. Ve a Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? Juan 21, ya lo van a leer con calma, ¿verdad? Pero fíjense, en Galilea, allá hubo un desayuno rico en las brasas, pero hubo una restauración para Pedro, una confrontación. Después de la resurrección, hubo una gran comisión. Después de la resurrección, hubo una promesa de que Dios enviaría al Consolador y que tendrían que esperar en Jerusalén hasta que fueran llenos de poder. Y luego en Lucas 24:50 dice que Él los sacó a Betania, los bendijo y fueron testigos de su ascensión cuando Él fue llevado al cielo. ¿Cuántos acontecimientos ocurrieron después de la resurrección? Pasaron muchos. Así de que ir a Galilea es seguir viviendo la experiencia de seguir a Jesús. No, ni siquiera nos quedamos con un Jesús resucitado. Hay que ir a Galilea, hay que crecer, hay que ser comisionados, hay que ser restaurados también. ¿Cuántas cosas el Señor nos espera en Galilea? Y para terminar, creo que hay un apóstol que fue y vino muchos cosas, muchos lados, proclamando el evangelio. Y este apóstol Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios 15, del 3 al 8, dice, porque asimismo, dice, yo he enseñado lo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego dice, y se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 a la vez, los cuales viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después apareció a los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Y yo creo que también se apareció a ti, ¿verdad? Se apareció a cada uno de nosotros cuando tuvimos ese encuentro con Él. Jesús sigue apareciendo porque Él está vivo. La resurrección no es un evento del pasado que hoy recordamos. La resurrección nos dice, Dios es capaz de seguir abriendo, moviendo las piedras. Dios cumple promesas. Y también Dios quiere que caminemos adelante por fe. La resurrección de Jesús es un anticipo de lo que tú y yo vamos a vivir. Pablo lo dice en Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, pensad en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así de que, ¿qué creen? Si habéis resucitado con Cristo. Para Pablo, la resurrección de Cristo es también nuestra resurrección. También hemos resucitado. Así de que estamos celebrando por anticipo que vamos a resucitar cuando el Señor así lo disponga. Así de que, hermanos, nosotros hemos creído en el resucitado, pero saben, tenemos que vivir con el poder del resucitado. Yo les invito a que abran sus Biblias para que leamos todos juntos 2 Corintios 5:15. Y con eso vamos a terminar. 2 Corintios 5:15. Y ahí en su lugar quiero que lo mediten y vean qué profundo es esto. Si ya lo tienen, síganme con su vista, pero vean lo que dice y ahorita lo leemos todos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a leerlo todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así de que el Señor resucitó por ti. El Señor resucitó por mí. ¿Para qué? Para que crea y para que creyendo tenga vida y para que siga caminando. Así de que, hermanos, el Señor resucitó.
Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? El Señor resucitó. Amén. Confirme la promesa. Y el Señor resucitó. Vamos todos a Galilea. Hay más experiencias que el Señor tiene preparadas para nosotros. Esto apenas comienza. Así de que hay más cosas, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, que nosotros sigamos creyendo en este Jesús que vive. Y hoy más que nunca, hermanos, los tiempos son muy complicados y el Señor quiere que tú tengas una fe vibrante, que firme. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos porque Jesús se levantó de la tumba, porque tú lo levantaste con poder. Gracias por la tumba vacía, porque eso, Señor, fortalece nuestra fe, nos hace seguir pensando y creyendo que tú, Señor, eres el Dios soberano, majestuoso, que sigue sobrando. Señor, gracias por la vida eterna, gracias por esa esperanza y por esa promesa que también es para nosotros los que creemos en ti, aunque estemos muertos, viviremos. Porque tú lo has dicho, porque tú cumples tu promesa. Señor, queremos ir también a Galilea. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Porque tú moriste, resucitaste para que yo ya no viva como yo quiero, sino para que yo viva para ti. Señor, que cada uno de nosotros tenga ese compromiso renovado en su fe y en su compromiso para contigo. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives, nosotros también viviremos. En Cristo Jesús. Amén.